es el panorama, el ambiente que se está viviendo a estas horas nada más de las próximas elecciones. Víctor Hugo Juárez Chacón nos está acompañando en esta ocasión. Él es docente universitario y analista político internacional que nos acompaña desde Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto que nos acompañe. Bienvenido, es un placer. Muy buenos días, Lorena. Agradecido por el espacio y una nueva oportunidad de poder intercambiar análisis sobre el desarrollo de la jornada electoral en Venezuela. Bueno, a lo largo de estos meses se han tenido varias campañas de diferentes aspectos, observaciones, incluso inhabilitación también de algunos candidatos que la población lo ha observado, organismos internacionales, el pronunciamiento que se ha tenido en reiteradas ocasiones para que puedan ser elecciones libres, elecciones transparentes, esperando el voto de la población. Sin embargo, ya a horas de que se realice lo que son estas elecciones presidenciales, ¿cuál es el ambiente? ¿Cuál es el panorama que se está viviendo? Bueno, en primer lugar, el ambiente es de gran expectativa. Veíamos a un funcionario del régimen de Nicolás Maduro dando unas cifras que son alarmantes. Alarmantes las cifras reales de la poca cantidad de votantes venezolanos que se encuentran en el exterior que van a poder ejercer su derecho al sufragio el día domingo. Apenas fuera de las fronteras de Venezuela estamos alrededor de más de 7 millones de venezolanos y apenas va a votar el 0.89%, es decir, no llegamos ni al 1% de los electores actualmente registrados en el patrón electoral en Venezuela. Es preocupante porque eso evidentemente significa una vulneración clara y evidente de un derecho básico de cualquier habitante en el mundo, que es el derecho al sufragio, a decidir democráticamente sobre los destinos políticos de su propio país. En este orden de ideas es importante destacar que esto no ha sido una campaña electoral libre, que evidentemente se ha demostrado el poder del aparato administrativo del Estado y el uso abusivo de los recursos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Entonces yo creo que es fundamental que hay una gran expectativa dentro del ambiente, esperar que el día domingo la población pueda ejercer su derecho al sufragio, pero no solamente el acto queda en la votación, sino también de supervisar y a través de las ONG y de las organizaciones defensoras de derechos humanos tratar de vigilar el voto y tratar de que se cumpla la voluntad de la gran mayoría. Las encuestas, las más conservadoras, dan una ventaja al candidato, al abanderado por parte de la Mesa de Unidad Democrática, el doctor Edmundo González y la campaña de María Corina Machado, una campaña que hasta el momento supera aproximadamente los 20-25 puntos sobre el candidato del régimen chavista, el señor Nicolás Maduro. ¿Cuál es el ambiente electoral que se está viviendo, tomando en cuenta que ya se está justamente con este silencio electoral? ¿Qué es lo que dice la población en el transcurso de todos estos meses? Pero además, ¿se estará contando con la presencia de veedores internacionales luego de que, claro, se había manifestado que sí debían estar presentes, sin embargo se ha pedido de que no estén en ese momento? Pero bueno, ¿cuáles han sido las situaciones luego? ¿Van a contar con veedores internacionales que van a seguir de cerca la votación y el conteo además de estas elecciones? La situación no es la ideal, no es como se ha presenciado en anteriores oportunidades, en anteriores comicios, incluso comicios convocados por el propio chavismo. Es importante destacar, por ejemplo, la Comisión de la Unión Europea, que no fue autorizada por parte del Consejo Nacional Electoral para darle el acompañamiento necesario a este proceso. Igualmente por parte de los Estados Unidos y otros actores internacionales. En esto quisiera detenerme muy específicamente en el ámbito latinoamericano. Es importante el papel crucial que puedan tener gobiernos como el de Colombia, gobiernos como el de Bolivia, gobiernos como el de Ecuador en torno a la jornada electoral del día domingo. Te voy a colocar un ejemplo por el caso de Colombia. El caso de Colombia no fue autorizado
una comisión de acompañamiento electoral por parte del gobierno colombiano, de la Cancillería colombiana, en torno al proceso electoral venezolano. Entonces, esto es un proceso viciado, esto es un proceso que enciende las alarmas de la comunidad internacional, y creo que si realmente se cumple la voluntad democrática del pueblo venezolano, la élite del régimen de Nicolás Maduro decide abandonar el poder ante un aplastante resultado, es importante el papel que pueda jugar gobiernos como el boliviano, gobiernos como el colombiano, en una especie de etapa o proceso de transición a la élite de la dictadura chavista. ¿Cuál podrían ser los posibles escenarios en caso de que el día domingo se conozca que estas elecciones presidenciales una vez más las gana el actual presidente? ¿Y cuál podría ser el posible escenario en caso de que sea lo contrario, de que gane González Urrutia? Me refiero a el panorama tanto en lo económico, el panorama en lo social, incluso relaciones bilaterales que se mantienen con otros países. ¿Qué podría llegar a pasar en este escenario, en este contexto? Bueno, especialmente tu pregunta es clave y determinante, porque sobre todo en el caso de los escenarios que se pueden presentar el domingo. Puede ocurrir que el gobierno no reconozca la voluntad de la gran mayoría, prácticamente cierre el proceso de transición o el proceso de negociación y se junte con o fortalezca esa unión con la élite militar. Es importante destacarlo, los altos mandos militares, básicamente declarar un estado de sitio, un proceso de ya oficialmente declarándose como una dictadura y unas elecciones o dando unos resultados que distan completamente de la realidad nacional. O sea, eso puede ser un escenario. De hecho, en importantes firmas de riesgo internacional se está planteando también la posibilidad, lamentablemente, de que el señor Maduro el día lunes continúe en el poder. ¿Ok? Eso es importante destacarlo, entendiendo y tratando también de hacer un llamado racional. Entendemos que muchas personas tienen mucha ilusión con respecto y gran expectativa a los resultados del domingo, pero hay que aterrizar y también es una posibilidad que ocurre. Si realmente se desarrolla una jornada de forma pacífica, como es lo que esperamos todos, una jornada que pueda apuntar a un proceso de transición y que el chavismo y la élite chavista entienda de que debe abandonar el poder de forma pacífica a través del diálogo, eso evidentemente va a abrir un escenario de enormes posibilidades en materia de inversión para Venezuela, ya que con el nuevo gobierno, y ahí me traslado a la segunda parte de tu pregunta, ya que con el nuevo gobierno se puede plantear un escenario muy interesante en materia de abrir nuevas oportunidades específicamente en el sector petrolero. Y en un caso, un tema que nos convoca de la agenda bilateral Venezuela-Bolivia, el tema gasífero, y cómo se puede establecer una agenda con reglas claras, con reglas estables, con reglas muy precisas y concretas para que Venezuela y países como Bolivia, Colombia, Ecuador y otros estados latinoamericanos puedan continuar desarrollando los distintos proyectos de alianzas estratégicas. Y con el tema, por ejemplo, el tema comercial, ya se puede hablar de una posibilidad de que Venezuela retorne a organismos de integración regional como el Mercosur, de igual forma también como la Comunidad Andina, ya que Colombia, Venezuela y otros países son miembros fundadores de la Comunidad Andina, y Venezuela, lamentablemente por decisión del régimen chavista, denunció el Acuerdo de Cartagena en 1969, lo que obligó a que Venezuela abandonara este mecanismo de integración regional. Claro, y ese tema también es muy importante, ¿no? Conocer estos dos posibles escenarios de qué podría pasar. Y ya para ir finalizando, un tema que también es importante y que no podemos dejar de lado, y aprovechamos su presencia, y algo que la gente está muy expectante, pero sobre todo muy atentos, el despliegue de seguridad que se va a tener en los diferentes recintos electorales para que la gente pueda emitir el correspondiente voto. ¿Cuántos son los recintos que se estarán habilitando? La cantidad de venezolanos en Venezuela que están habilitados también
para votar. Sí, el despliegue es absoluto. Se habla de una presencia importante, significativa y evidente de los organismos de seguridad, de inteligencia y lo que más se teme también es que el día domingo en horas de la noche, cuando se estén dando los resultados, también estas fuerzas comiencen a activar planes de represión en contra de la población. Eso es importante decirlo y eso es importante alertarlo porque eso abre el escenario para que se siga fortaleciendo la violación de derechos humanos en Venezuela. Y en ese tema, el tema de los electores, de hecho el gobierno asume que y asume como un beneficio de proceso es automatizado, que tiene el mejor sistema electoral del mundo, y fíjense que los venezolanos en el exterior en la mayoría de los países vamos a un proceso manual. Entonces ahí uno ve las contradicciones en el discurso, lo decía este representante diplomático de la dictadura en Bolivia, de que es un proceso automatizado, pero tocaría preguntarle si realmente en Bolivia, Ecuador, en Colombia, en Argentina, los venezolanos pueden hacer uso de este sistema supuestamente automatizado y vamos a un proceso arcaico, tradicional, que es el proceso manual y el que abre una posibilidad también para que ellos puedan fácilmente manipular los resultados. Son todavía algunos detalles, ¿no?, que se tienen que ir conociendo, que imaginamos además que en el transcurso de estas últimas horas también se estará informando sobre aquello, sobre el conteo de votos, entre otros aspectos. En nuestro país, en Bolivia, son aproximadamente 200 los venezolanos que están habilitados para poder emitir el correspondiente voto. Y claro, vamos a estar atentos, el mundo en realidad está atento a lo que estará sucediendo la jornada del domingo, desde muy temprano, y esperamos también poder tenerlo nuevamente el día lunes para poder analizar todo lo que ha sucedido durante la jornada, lo que estará sucediendo, mejor dicho, ¿no?, durante la jornada del domingo en estas elecciones presidenciales. Muchísimas gracias por el tiempo que ha tenido con nosotros y a través de nuestro medio de comunicación poder manifestar lo que está sucediendo ya en este silencio electoral. Ha sido un gusto. Muchas gracias por el espacio y aquí estaremos. Vamos a estar en operativo ininterrumpido desde el día de hoy, la misma jornada del domingo y el día lunes, tratando de aportar elementos clave del análisis y poder entender este proceso interno político en Venezuela, que a su vez tiene una repercusión y un impacto directo en América Latina. Claro que sí, nosotros vamos a estar atentos y haciendo también este monitoreo de manera constante, y es un compromiso, ya lo esperamos el día lunes. Muchas gracias una vez más, que tenga un excelente día. Hasta luego. Feliz día. Gracias. Bueno, usted ya lo ha escuchado, hemos estado analizando estos posibles escenarios en Venezuela rumbo a lo que serán las elecciones presidenciales de este domingo, de este 28 de julio. Sin embargo, también